Muy buenas noches. Mucho gusto. Estoy aquí ya empezando con ustedes nuestra tercera sesión aquí en Tolimán, Jalisco, transmitiendo también para las personas que están también conectándose con nosotros o van a conectarse a través del apostolado en línea para la sanación de familias. Y bien, pues les doy las gracias a los presentes aquí, que son el grupo de la adoración nocturna, y que este grupo pues ahorita ya tuvo su junta de turno, ¿verdad? Junta de turno, y no sé si le aventajaron a las primeras sesiones de adoración, pero bueno, hoy por esta excepción estoy empezando más tardecito, gracias por comprenderlo, de haber tenido varias misas hace rato. Y bien, pues hoy tenemos nuestra tercera sesión, que es el tema las puertas del enemigo, el pecado personal. Es la página 24 del libro grande, del libro de letra grande, si todo lo tenemos, página 24. Entonces, hoy vamos a tratar de sacar el cierre de las 6 puertas, ¿sí? Vamos a tratar de sacarlo, el cierre de las 6 puertas. Entonces, explicaré de una manera más ágil el tema y luego expondremos el Santísimo para hacer el cierre de las 6 puertas. ¿Sí? Bien, entonces nos dedicamos ahorita a comprender el tema. También después del tema y una vez que exponga el Santísimo, haremos la oración de protección. Sí, ahorita no la hacemos porque es nada más el tema, e iremos ya preparando ciertamente. Tengan por ahí lista su libretita para apuntar esto de lo que vamos a entregar, ¿sí? Lo que queremos entregar, porque es como un aprendizaje. Entregar. Bien, pues si se fijan, estamos de color de blanco. ¿Por qué razón? Porque estamos ya en la solemnidad de la Basílica de Letrán, la fiesta de la Basílica de Letrán, y esto cubre el domingo, y por eso es el color blanco. Bueno, entonces esto también nos va a servir para abordar al tema, ¿sí? Entonces el tema es cómo el pecado abre puertas en la familia. Y es muy importante comprender lo de las 6 puertas. El padre Luzón, él escribió las 6 puertas de acceso del enemigo. En cambio, el padre Josefo, él habla de 4 puertas. Bueno, pues de todos modos, ya sean las 4 puertas que explica el padre Josefo o las 6 puertas que explica el padre Luzón, son puertas que no hay que dejar que estén abiertas. Y que si están abiertas, el enemigo entra. Y si el enemigo entra, dado que le damos permiso de que entre, establece ataduras. Y una atadura es dolor, enfermedad, sufrimiento, muerte recurrente. Esa es la característica de una atadura, que es recurrente. Y si es recurrente, es atadura. Y está como implementada y implantada ahí. ¿Por qué? Pues porque se le abrió la puerta al enemigo, se le dio permiso de entrar, y el enemigo con esos permisos implantó la atadura. ¿Dios lo mandó? No. ¿Quién le dio permiso? Nosotros. Y aunque tú digas, es que yo no lo hice, bueno, por eso el padre Luzón habla de 6 puertas. 3 se refieren a lo que nosotros hacemos, lo que es el pecado en sí, lo que es también todo lo que tenga que ver con ocultismo, y lo que es el odio, el rencor, la falta de perdón. Son acciones que nosotros hacemos y que por lo tanto implementan como esta apertura de la puerta por nuestras decisiones. Pero las otras 3, esas no las abriste tú, que son la de las maldiciones. La 4ª puerta, maldiciones. 5ª puerta, traumas y heridas de la etapa prenatal y la temprana infancia. Se dice que a los 2 añitos todavía estamos en una etapa tiernita, de inconsciencia, y ahí se moldean muchísimas averías si es que hay descuidos.
Entonces, sea etapa prenatal, sea temprana infancia, allí se van a moldear posibles miedos, traumas, muchas cosas, muchas averías. Sobre todo, fíjense que las grandes averías que se generan en esas etapas son las más pegadas a nosotros, son las llamadas enfermedades psicosomáticas. Todo lo que tenga como más, digamos, modo primario de manifestarse son las que se implementaron desde la etapa prenatal o la etapa primera infancia, temprana infancia. Ya las otras, después de los 2 años hasta los 4, por ejemplo, la etapa que le llaman edípica, la etapa edípica va a generar daños más conscientes o más reprimidos, y Freud, que es el que vamos a estudiar ahora, va a llamarles mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa más elaborados, como la racionalización. El padre Luzón habla del racionalismo, como una persona que, digamos, discute mucho, es muy así como que aferrada, ¿verdad? Pues esos son averías de una etapa más edípica, más consciente, diríamos. Niños que ya son más conscientes y sus padres los abandonaron o les generaron traumas, etcétera, averías, abusos. En esa etapa ya más consciente, eso va a generar pues sentimientos de culpa, va a generar mecanismos de defensa como el echar mentiras, la negación también es otro mecanismo de defensa aprendido, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hoy que estudiar? Pues que existen las puertas, ¿sí? Eso no lo podemos negar, porque la prueba está en que el enemigo entra. ¿Y por qué entra? Porque hubo puerta abierta, y esas puertas o tú las abriste o alguien de tu casa las abrió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues cerrarlas. Cierra la puerta. Pero es que yo no la abrí. Pues tú ciérrala a título de tu familia. Pero es que ¿por qué tengo que cerrarla yo? Pues porque si no la cierras tú, seguirá afectándose tú y tu linaje. Pero yo, ¿con qué autoridad lo voy a hacer? Porque es tu sangre, porque tú tienes autoridad. Fíjense, tenemos autoridad incluso en el campo laboral. Un patrón tiene autoridad también sobre sus empleados y viceversa. Un empleado también tiene autoridad sobre su patrón, autoridad, digamos, espiritual. No tanta como el linaje, pero ya por el hecho de formar parte de un grupo, ya se genera un vínculo, una influencia. Y entonces si las puertas ahí las está abriendo X, Y, Z, eso afecta a tu familia, eso afecta a tu empresa, eso afecta a tu pueblo, eso afecta a tu barrio. Entonces es importante que, digamos, generemos una cultura de saber cerrar la puerta, ¿sí? ¿Cómo cerramos la puerta? A ver, ¿cómo empezamos nosotros? Pues cuando renunciamos al pecado, ¿sí? El puro hecho del arrepentimiento, cuando ya hacemos el acto de contrición, por ejemplo. Dios mío, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Dame tu gracia para no ofenderte más. En ese momento tú estás cerrando la puerta. Cuando haces acto de contrición, cuando tú dices no, porque Dios quiere esa voluntad nuestra, quiere que uno quiera. Dios es caballero, o sea, el Señor establece diálogo, y si nosotros aceptamos, entramos en una respuesta con Él, porque le decimos sí, Señor. Pero fíjense bien, o sea, es importante entender que Dios empieza a dialogar con nosotros y Él quiere que cierres las puertas al enemigo. Ay, Señor, es que vengo contigo, pero también voy a ir con los brujos. Ay, Señor, vengo contigo, pero no quiero dejar el pecado.
O sea, o entendemos que empezamos a cerrar puertas o nos estaremos engañando, ¿sí? Por eso, a ver, esto es doctrina, sanación de familias, donde se nos enseña a cerrar puertas. Si estamos decididos a empezar a cerrar puertas, hermanos, si estamos decididos a empezar a aprender a cerrar puertas, adelante, estamos bien. Estamos aprendiendo sanación de familias. Y esto tenemos que orar eficazmente. Porque si ya entendimos que una puerta está abierta, es más pesado todavía decir, hay que seguirla dejando abierta. Ay, Señor, déjame que esté abierta la puerta. Pues le estamos dejando al enemigo que entre. Y hay dos maneras, digamos, ahorita de trabajar. Una, descubres la puerta y la cierras. Y luego te das cuenta las ataduras que está dejando el enemigo porque ya se le dejó entrar. Ay, es que no pasa nada. No. Pues descúbrela antes de que haya consecuencias nefastas, terribles, porque dejaste entrar al enemigo y el enemigo sembró ataduras. Las ataduras son como bombas de tiempo. Ahí está. Cuando menos acuerdas, tic-tac, tic-tac, de repente explotan. Tristemente es hasta que ya explotaron, decimos, ay, seguramente tengo una atadura. Este cáncer que traigo, también lo tenía mi abuelo. Ay, es que nosotros somos familia de cancerosos. Pues es una atadura. Ah, entonces, como no la descubriste a tiempo, la atadura detonó. Entonces, se da la otra manera. Les decía, descubrimos la puerta, cerramos y buscamos ataduras nuevas que no se han manifestado, pero ahí están. Digamos como los permisos. Lo que se le dio de permiso al enemigo, porque se abrió la puerta, él entró y se le dio permiso de sembrar una atadura que tarde o temprano iba a detonar. No ha detonado. Ay, mira qué a gusto, yo me sigo portando mal, en mi casa nos portamos mal y no se nota nada. Bueno, pues ¿qué estás esperando? ¿Que les truene el cohete en la mano? ¿O qué estás esperando? Entonces son dos vías, ¿sí? Cierro la puerta y trabajo las posibles ataduras, o descubro las ataduras y esas ataduras humildemente me hacen reconocer que hubo puertas abiertas. Entonces se da o de la atadura hacia la puerta o de la puerta hacia la atadura. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Se entiende? No está difícil, ¿verdad? Bueno. Por ejemplo, lo que está de nuestra parte es pues no caer en la tentación como nos enseñó a orar Jesús. Claro. Y no me dejes caer en la tentación, porque si caigo en la tentación, ya caí en el pecado. Por eso, aquí lo importante es saber qué hacer ya, ¿verdad? Todos somos pecadores. Todos o vemos en la casa puertas abiertas por otros, o nosotros mismos también anduvimos abriendo, ¿sí? O sea, lo importante es no asustarnos ante nada ni ante nadie, no asustarnos, sino saber que es una realidad. Hay puertas abiertas en mi casa y las voy a cerrar. Y estoy aprendiendo a cerrarlas, ¿sí? Entonces fíjense lo que dice ahí. El pecado personal puede romper la comunión con Dios y provocar consecuencias negativas en la familia. La falta de perdón, el rencor y otros pecados permiten la entrada del mal y dificultan la armonía espiritual y afectiva familiar. El llamado es a reconocer las propias faltas, cerrar las puertas abiertas al enemigo y permitir a Cristo restaurar la paz interior y la unidad en el hogar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 6, verso 23. Dice, en efecto, el salario del pecado es la muerte,
pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense, el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. O sea, nosotros le abrimos la puerta al enemigo, y el enemigo entra ¿a qué? A cobrar dolor, sufrimiento, enfermedad y muerte. ¿Sí? Pero si abrimos nosotros ahora a Cristo, su presencia, entonces dejamos que su don nos sane, nos libere. ¿Sí? Por eso sanación de familias, ¿qué hace? Busca, discierne sobre puertas abiertas, enseña a cerrarlas con varias clases, como por ejemplo el tema de la libertad. Está precioso el tema del libre albedrío en sanación de familias. Quien tengan el taller sanación de familias, uno de los temas que más me gustó a mí fue el del libre albedrío, porque el don más grande que Dios nos dio después de la vida se llama libre albedrío, se llama libertad. Y tú con tu libertad abres la puerta y con tu libertad la cierras, porque tú eres el dueño de tu vida y tú determinas si sigue esa puerta abierta o la cierras. Entonces es importante que también lo hagas a título de otros, los de tu familia, los de tu linaje, los de tu empresa, los de tu pueblo. Si tú oras y dices, no, yo no autorizo, yo cierro esta puerta, bueno, al menos proteges tu ambiente, ¿sí? Y por otro lado, entonces, tenemos que aprender a hacer esto. Se va aprendiendo y lo vamos haciendo así como con eficacia. Yo cierro esta puerta, Señor, en tu nombre, y ahora descubro qué atadura me está dando, qué consecuencia está llevando a cabo esta puerta abierta, y empiezo a orar con eficacia. Entonces, ¿qué dice aquí? Que este versículo manifiesta que el pecado trae consigo muerte espiritual, emocional y familiar, mientras que la vida auténtica se recibe por el don de la gracia a través de Jesucristo. Y les había comentado de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Él dijo, infancia es destino. Es decir, esa realidad nuestra en la infancia va a marcarnos para toda la vida. Y él que empieza como a analizar el inconsciente, le llaman el padre del inconsciente, el padre del psicoanálisis, él invita, digamos, a que se conozca aquello que no es consciente, que se formó, digamos, en nuestras etapas primarias, de la etapa prenatal, de la temprana infancia. ¿Y por qué se forma el inconsciente? Porque nuestra naturaleza quiere salvarnos del escándalo. Dicen que el inconsciente es como un líquido que fluye en nosotros en esa temprana infancia, porque si nosotros fuéramos conscientes de todo el escándalo de nacer, por ejemplo, el escándalo de empezar a ver toda la realidad, nos moríamos de susto. Entonces el inconsciente es como un líquido que adormece, que te hace entrar como en una inocencia, en una inconsciencia, y que poco a poco, conforme vas creciendo, vas despertando a tu consciente. Pero en ese inconsciente que llega y como que baña y adormece y hace olvidar, pero no se olvida, se queda en el inconsciente, se queda grabado. Le llaman elegantemente huellas némicas. Esas huellas en nosotros luego salen, la persona no sabe por qué es así. Bueno, pues hubo grandes gritos, pleitos cuando estaba en la etapa prenatal, fue rechazado cuando se supo que iba a nacer o que ya vino al mundo y que estaba en el vientre de mamá, fue maldecido. Todo eso sale. Entonces todo eso tenemos que orarlo y decir, Señor, esas son situaciones nuestras que ahí están. Y entonces, si son muy acercadas a la etapa prenatal o a estos primeros años de inconsciencia, los 2 añitos, entran, como les decía, en una realidad más somática. Las enfermedades somáticas son averías más pegadas en estas etapas primarias.
Las enfermedades, no enfermedades, sino como los mecanismos de defensa son situaciones ya cuando empezamos a ser más conscientes, pero son traumas también. Entonces, ¿qué nos enseña Sigmund Freud? Dice que él identificó los mecanismos de defensa como procesos inconscientes, mediante los cuales la persona se protege de la angustia, de la culpa y el dolor. Entonces, imagínense un niño de 2 años que lo empiezan a castigar, que lo regañan, que lo castigan porque se hace pipí, que lo reprimen o que lo abandonan. Entonces ya chiquito empieza a sentir angustia, culpa, dolor. Entonces Sigmund Freud le llamó mecanismos de defensa, porque el niño quiere protegerse. Y por eso un niño empieza a echar mentiras, porque si dice la verdad, ¿qué le pasa? Le pegan. Que dice, mejor no digo. O le echa culpa a otros. Yo no fui, fue fulano. Porque así evade la culpa y así ya no lo castigan. Entonces, por esta manera tortuosa de que sufrió la criatura, va a generar mecanismos de defensa. Y los mecanismos de defensa más elaborados indica que esa persona sufrió en una etapa, le llamamos más edípica, es decir, como a los 4 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Por qué le llaman edípica? Porque esa etapa el niño ya empieza como a querer responder al estímulo del amor. El niño defiende a su mamá, no quiere que se acerque el papá, empieza a sentir celos del papá y empieza a pelear con sus hermanos porque él quiere, él es su mamá, ella es su mamá y no soporta que sea mamá de otros y empieza a competir con los demás hermanitos, siente celos, siente envidia. Entonces hay mecanismos más racionales, más elaborados, y entonces los niños pueden ser, como les decía, mentirosos o niegan, etc. O sea, todos los mecanismos de defensa más le llaman secundarios son los posteriores a las etapas más primarias. Todos los mecanismos más, digamos, más pegados a uno, incluso las enfermedades psicosomáticas, son la respuesta a esos asuntos, digamos, más de la temprana infancia. 2 niñas, una de ellas era más abandonada que la otra. La mamá se descuidaba y le daba de comer a una y se revolvía y le volvía a dar a comer a esa misma y a la otra la empezaba como a dejar. Y eso lo hizo recurrente, y eso se descubrió después, que por descuido de la madre atendía más a una que a la otra. Pues la más abandonada desarrolló enfermedades de la piel. ¿Por qué? Porque fue menos abrazada, menos amada. Y entonces su piel era como la demanda del abrazo, del cariño. Y su enfermedad psicosomática, en este caso una enfermedad psicosomática, demostraba un abandono temprano. Desde chiquititas pasaba eso. Entonces ahí está lo que les digo de las enfermedades psicosomáticas que surgen a partir precisamente de descuidos en la temprana infancia. Bueno, entonces, pero lo que nos está enseñando ahorita Freud es la manera de no enfrentar los problemas. Y una palabra que ya podemos nosotros entender para nosotros es cuando reprimimos las cosas, cuando lo reprimimos, cuando no puedes perdonar y ahí reprimes tu odio y no quieres dejar de odiar y reprimes ahí y te aguantas y no puedes expresar, no sabes decir te amo, lo reprimes y entonces tienes sentimientos de culpa y entonces vas desarrollando como una especie de inconsciencia. ¿Y cómo se descubre el inconsciente? Precisamente cuando hacemos cosas, digamos, que no son correctas, ¿verdad? Entonces, la represión, la negación, la proyección, son términos pues propios que nos ayudan a entender que hay asuntos por ahí
que no están bien trabajados y que lo único que hacen es ocultar las propias realidades nuestras, nuestros propios pecados, y nos hacen evitar el perdonar y nos generan conflictos persistentes y no nos dejan reconocer los mecanismos que tenemos. Por ejemplo, la celotipia, los celos, es un mecanismo. ¿Por qué surge el celoso? Pues porque vivió grandes, digamos, abandonos, y el lugar más original del celo es la duda. Duda que sus padres le amen, duda que su mamá le ame. Entonces se prolonga esta duda en los demás. Y así otras situaciones como el bipolar. El bipolar no sabe si de veras su padre o su madre son buenos o son malos. Y a veces trabaja como con mucha alegría, pero a veces está como de malas y como desconfianza. Por eso dicen, esta persona es bipolar, ¿verdad? A veces está muy contenta, a veces está muy enojada. ¿Pero por qué surge el bipolar? Por esos asuntos primarios en los cuales la persona no logró asegurarse de que haya una madre buena siempre, a pesar de los problemas. Entonces tiene como una especie de división interior. Bueno, estas cosas se pueden estudiar en otros campos, pero ¿por qué los traigo aquí? Porque el pecado es esa puerta abierta que tal vez nosotros ni querramos cerrar, o por nuestros propios problemas emocionales, psicológicos, ni podamos cerrar, ¿sí? O sea, una persona ya enferma en sus emociones, en su psicología, tampoco tiene como la capacidad de cerrar, ¿sí? Y en eso hay que sentir mucha comprensión. Ahí viene la quinta puerta. ¿Qué dice la quinta puerta? Son puertas abiertas que generan traumas, miedos, defectos pues psicológicos, debilidades de carácter. Entonces tenemos que comprender. Cuando tú veas a alguien que no puede, tenle paciencia, no puede. Está más allá de una comprensión, digamos, mental. Por más que tal vez que le expliques, está nervioso. Por más que le expliques, no puede. Entonces ten paciencia, ten paciencia. Esa puerta, él no la abrió, se la abrieron, lo traumaron, lo abandonaron, le causaron grandes conflictos emocionales. Entonces trata de comprender a tu hermano, a tu hermana, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, por todo lo que la vida les golpeó y no les ha dejado crear como una especie de salud mental para cerrar esa quinta puerta o cerrar las demás, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Está más o menos? ¿No estaba confuso lo que les explico? Está sumamente interesante el concepto. Está interesante. Lo que sí, yo quisiera, pues si esta clase se nos, aprovechando aquí la presencia de la señorita, que se nos hiciera como unas USB y comprarlas nosotros para nuestros barrios, sí, llevarla. Bueno, aprovecho porque esta grabación se conserva en la página, y esta grabación también se pasa al YouTube. Entonces, de hecho, la primera, la segunda está grabada, esta también está siendo grabada, está transmitiéndose en vivo ahorita. Un saludo para quienes están con nosotros, pero aún así, después pueden verla o después pueden consultarla en YouTube a través de la página Apostolado en Línea para la Santificación de Familias, ¿sí? Disculpen el comercial. Con el sí, bueno, es que es importante el comercial porque esto difunde nuestra sí, y hace llegar a los hogares más allá lo que debemos, amén, que debemos de saber. Entonces, por otro lado, miren, como es formación, todos los días mis predicaciones tienen algo que ver con esto. Todos los días algo tiene que ver con sanación de familias, con algún autor de la terapia familiar sistémica o del psicoanálisis, con algún autor. Entonces, yo lo quise hacer así porque dije, tenemos que fundamentar. Lo que estamos diciendo lo vamos a fundamentar
en la clínica contemporánea para no quedarnos como nada más en un tema muy que no tenga fundamento. Entonces está pues muy fundamentado en un estudio de la clínica, ¿verdad? Autores que tienen muchas aportaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Tenemos que reflexionar sobre las propias faltas, sobre el efecto en nuestras relaciones familiares, caer en la cuenta de que sí hay puertas y que pueden ser unas u otras, de estas tres de las cuales tú puedes hacerte responsable, o de esas otras tres que tú no abriste pero te abrieron, maldiciones, traumas y miedos y herencias ancestrales, ¿sí? Entonces, ya una vez que caemos en la cuenta de esas 6 puertas, pues vamos a buscar cerrarlas. Entonces, ahorita vamos a pasar a empezar a escribir, ¿sí? Empezar a escribir. Vamos a identificar tal vez mecanismos de defensa, es un concepto nuevo que ya aprendimos. Vamos a revisar si tenemos actitudes de negación, si son mecanismos de defensa. La negación es un mecanismo de defensa. Yo no fui, ¿verdad? O yo no lo vi, ¿verdad? Y de veras que se convence, la gente con mecanismo de defensa, de negación, se convence de no ver, se hace como que no ve. Por lo general son personas que también sufrieron mucho y se hacen como que no ven y no se dan cuenta y no ven, pero es un mecanismo, lo hacen para salvarse, ¿verdad? También actitudes de rencor, ¿verdad? Es que no lo puedo perdonar, es que tengo este odio. Bueno, pues reconoce esas situaciones y trabájalas, porque ahí están. También la justificación, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, está uno en el pecado y quiere uno seguir en el pecado, esa es justificación. Si uno, no, es que yo estoy bien, es justificación y es un mecanismo de defensa. Y es una, digamos, traba en nuestra mente que no nos va a dejar entrar en una sana relación. Y lo hacemos por miedo, lo hacemos porque queremos defendernos, porque si enfrentamos la verdad, ¿qué pasa? Sentimos que sufrimos más, ¿verdad? No queremos enfrentar la verdad. Y tenemos pues que preguntarnos entonces, ¿qué puertas del pecado están abiertas por mi causa? ¿O están abiertas por causa de mi familia? ¿Sí? ¿Qué debo de confesar? ¿En mí o en nosotros? Acuérdense, dice el pecado, pero no el pecador. O sea, si hay algún asunto en tu familia, confiésalo. No pasa nada. Dilo a título de tu familia, a título tuyo. ¿Pero por qué? Porque estás buscando ya cerrar esa puerta. Y así entonces vamos a pasar a cómo sería la oración de súplica. O sea, ¿qué le vamos a suplicar al Señor a partir de este texto de Romanos 6:23? Fíjense bien, vamos a rezarla. Dice, página 25. Súplica a nuestro Señor Jesucristo que corte y libere la atadura, que nos descubra el texto de Romanos 6:23. ¿Qué vamos a pedir? La liberación de toda atadura familiar, abierta por el pecado personal, la negación, la justificación, los mecanismos de defensa que permiten la acción del mal, que se rompa la comunión y se obstaculiza la paz y la unidad en nuestra familia y en nuestro linaje. ¿Sí se dan cuenta lo que estamos pidiendo? Y se descubre cómo por este tema que hemos trabajado, y es una realidad. Fíjense si descubrimos que ahí está esa realidad en nosotros. Entonces nuestra oración va a ser como esta súplica. Fíjense que esta primera oración se responde al movimiento de la atadura hacia la puerta, ¿sí? La segunda participación que vamos a leer es de la puerta hacia la atadura, ¿sí? Ahorita les vuelvo a explicar eso. Entonces decimos, Señor mío Jesucristo, te suplico que mi corazón y mi espíritu sean liberados de toda atadura en mí o en mi linaje, que está alimentando
patrones de pecado, autojustificación, rencor, autosuficiencia y negación, ocultando faltas y bloqueando la conversión, lo que deja abiertas puertas para la acción destructiva del enemigo y causa heridas y divisiones en nuestra historia familiar. Te suplico el perdón por los pecados que he cometido yo y mi familia y por todas las puertas que hemos dejado abiertas al mal, consciente o inconscientemente. No permitas nunca más, oh Señor Jesús, que esta atadura nos esté llevando a mí o a mi linaje a vivir vinculados a cualquier tipo de relación ilícita con amistades que fomentan la justificación del pecado, el abandono de la conciencia o la repetición del daño, perpetuando hábitos y heridas que impiden abrirnos a tu perdón, tu luz y tu salvación para la familia. Por eso, Señor Jesús, pongo tu cruz en medio de todo pacto, conjuro, hechizo, sello, brujería, consagración, maldición, atadura, que refuercen cualquier puerta abierta al pecado y a la influencia oscura de mi vida o la de mi linaje. Rompe y cancela todo para siempre y trae tu sanación y reconciliación. Y ya que mi confianza está totalmente puesta en ti, confío que de ahora en adelante me protegerás de todo mal y que Satanás quedará atado y amordazado y clavado a los pies de tu cruz, oh Jesús bendito, y a los pies de la Virgen María, la siempre Virgen. Amén. Invito ahora al Espíritu Santo a mi vida y a la de mi familia. Renuevo mi bautismo y todas las gracias, dones y bendiciones que se han derramado sobre mí y mi linaje, para que el Espíritu Santo actúe en nosotros con su gracia, y al romper toda atadura de pecado personal, autodefensa, negación y justificación heredadas, pueda experimentarse en nuestro linaje la verdadera conversión, la honestidad, la paz y la restitución, logrando totalmente la vida sanada y liberada que has venido a darnos en abundancia. Te lo pedimos a ti que vives y reinas con Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué les parece esta oración? ¿Se está entendiendo mejor? ¿Se está entendiendo entonces cómo nos ayuda a descubrir todo ese mundo de ataduras? ¿Verdad? Y esas ataduras que nos descubre la lectura, ¿qué dice allí? Me parece que el centro de esta oración es cuando dice: pongo allí la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas ataduras fueron puestas por maldiciones, por sellos, por consagraciones. Esas ataduras fueron puestas allí por estas averías sufridas, porque se abrieron las puertas. Y ahora le pedimos que, descubriendo la atadura, oramos y vamos como hacia la puerta para cerrar la puerta, ¿sí? Por eso me parece que esta primera parte, esta primera oración, la súplica, va de la atadura hacia la puerta. Sí, preguntabas. Sí, el agua bendita, ¿a qué horas? O sea, para protegernos en un momento dado. Ahorita estamos como explicando la teoría, no se preocupen, estamos tratando de comprender. Cuando ya entramos en materia, entonces sí nos protegemos con la oración de protección inicial y lo demás, ¿sí? Cuando también le pongo agua bendita a las hojas que traen, también les pongo a ustedes, o ustedes se ponen agua bendita, ¿sí? Bueno, ahorita estamos estudiando, ¿verdad? Tengan, digamos, tranquilidad, estamos estudiando este tema, y ya ahorita que empecemos ahora sí la paraliturgia, empezamos con la oración de protección, etc. Bueno, entonces... ¿Y esta oración la podemos rezar en su casa? Sí, sí la pueden rezar en su casa, unidos a la Eucaristía. Yo les mando la Eucaristía, rezan la Eucaristía conmigo, rezan las oraciones que se mandan en el grupo, y allí en el grupo, por eso ahorita todavía no mandan, pero yo ya tengo ahí en el grupo de intenciones, se llama nuestro grupo, ¿verdad? En ese grupo de intenciones ya tengo personas de las que recibieron la formación, y yo estaba esperando que ustedes ya empezaran a integrarse más a ese grupo
y ahí les pediré, ya empiecen a subir las oraciones que tienen que hacer los que están allí, porque ya están recibiendo formación y ya están entendiendo cómo se hace esto y por qué lo hacemos, ¿verdad? Entonces ya ustedes empezarán poco a poco a ir como descubriendo puertas abiertas y cerrándolas, e ir orando con esa eficacia, decir, yo no quiero esto, yo voy a orar para que el Señor me quite esta atadura a mí o a mi familia, y yo voy a empezar a cerrar puertas y aprender a cerrar puertas, ¿sí? Cuando ya sé, lo que les decía me parece como una clave, ¿no? Cuando yo descubro un problema, es una atadura. Cuando yo descubro un pecado, es una puerta, ¿sí? Entonces descubro el pecado, cierro la puerta. Pero luego me pongo y busco las ataduras. Digamos, busco el cochinero que dejó el diablo una vez que se le dejó entrar. Y ese tiradero lo recojo y le pido al Señor que lo quite de mi vida, de mi familia. Ahora al revés, cuando yo descubro los problemas, digamos esas ataduras puestas en mi familia o en mí, pues es al revés. Pido que Dios me ayude a quitar esa atadura, pero busco las puertas que se abrieron y las cierro. Sí, ya sea un movimiento, les decía, de la atadura hacia la puerta o de la puerta hacia la atadura. ¿Qué nos ayuda a hacer el Evangelio o la palabra de Dios? Pues a descubrir esas puertas, esas ataduras, ¿sí? O simplemente tu propia historia, tus problemas, va a ayudarte a descubrir puertas. De la puerta hacia la atadura es cuando tú descubres un pecado en ti o en tu familia. Las primeras tres del Padre Luzón es pecado, ocultismo y falta de perdón o rencor. ¿Sí? Esa es la puerta abierta porque tú la tienes abierta. La puerta abierta porque alguien la abrió es maldiciones, traumas o malas herencias. ¿Sí? Entonces, tú descubres la puerta, la cierras, pero luego te vienes y buscas qué ataduras dejó aquella puerta abierta, ¿sí? Es como si dijeras, abrieron la puerta, están metiendo los zancudos, ciérrala, ahora busquen los zancudos, porque ya se metieron, aquí están los zancudos. Entonces ya cerraste la puerta, sí, pero ponte a buscar los zancudos, porque en la noche te van a picar, si no los buscas, ¿verdad? Ahora al revés, descubres zancudos aquí, dices, está abierta la puerta, ¿verdad? Entonces vayan a cerrarla y ya empiezas a matar los zancudos que ya se habían metido, ¿sí? Entonces por eso es de la puerta hacia la atadura o de la atadura hacia la puerta, para que sea una cosa o sea la otra, ¿sale? Bueno, entonces el siguiente texto nos ayuda a descubrir más la puerta, las puertas. De hecho, a propósito, son las 6 puertas, ¿sí? Entonces dice preparación para la rápida. Y vamos a ver las 6 puertas. Primera es la del pecado. Dice, el pecado abre la puerta al enemigo cuando los miembros de la familia caen en faltas personales, pecados de pensamiento, palabra, omisión, etcétera, todo pecado, y no las quieren reconocer ni las confiesan, permitiendo que las consecuencias de esas acciones provoquen divisiones, oscuridad y muerte espiritual en el hogar. Sí, a veces pecados que dicen, yo no sabía que era pecado, y entonces ahí dejamos. Y los niños vienen, hacen su primera comunión, y los papás ya no los acompañan para que sigan como discerniendo. Hijo, eso es pecado, confiésate y para que sigas comulgando. No, ya no les dicen nada. Ya no les importa si los hijos perdieron la amistad con Dios, si perdieron la gracia, porque ellos también viven mal. Entonces, esa puerta abierta del pecado en general va a provocar, pues, las ataduras, ¿verdad? Segunda puerta es el ocultismo. El ocultismo se infiltra cuando, por evitar enfrentar la culpa o el dolor de los propios errores, se buscan fugas o recursos ajenos a la fe, encubriendo el pecado o justificándolo, en vez de acudir a la luz de la confesión, a la verdad y a la gracia de Cristo liberadora. ¿Qué hace el ocultismo? Pues hace trampa, conocimientos prohibidos, poderes prohibidos.
¿verdad? Entonces se buscan fuerzas alternativas, ¿sí? Eso es importante, como no caer en esa tentación de la mentira del diablo, de la trampa que ofrece el diablo, pues no le hagas así, hazle de este modo, mejor de este otro modo. Ese es pues ya caer en ocultismo, en la idolatría del dinero, por ejemplo, la idolatría de los horóscopos, ¿verdad? La adivinación, etcétera, ¿no? La limpia, ¿verdad? Que me pasen un huevo y todas esas cosas que son como la trampa, ¿verdad? La trampa. Y gente que tal vez hasta muy católica, pero van con brujos, porque es que quién sabe me tengan embrujado. No, pues todo lo que sea por la vía, digamos, médica, normal, ¿verdad? Encomiéndate a Dios, pídele perdón. Y no es que yo voy a buscar la salud donde me la den, así me la entrega el mismo diablo, que me den la salud. No te la va a dar. El diablo es chapucero y se cobra caro. Entonces, no. Pero bueno, es el ocultismo. Tercera puerta, el rencor se mantiene cuando en vez de reconocer el propio pecado, se culpa a otros, se proyecta la responsabilidad y persiste una actitud de juicio, lo que convierte a la familia en ambiente de justificación y perpetuación del dolor. Fíjense, esta tercera puerta tiene mucho para enseñarnos, porque por lo general les decía, cuando la persona ya vive que se justifica, que no acepta sus errores, que se la pasa nomás alegando, discutiendo, prolongando el rencor, ¿sí? Por eso hay tantos pleitos en las casas, porque esta puerta no se ha cerrado y no se ha enseñado a tener humildad, ¿sí? Entonces esa tercera puerta es lo que uno aprendió también. Si uno ya aprendió a ser violento, pues uno sigue siendo violento y a hacer venganza y a guardar odio, rencor, etcétera, ¿sí? Bueno, hasta aquí lo que uno hace, ¿sí? Las siguientes puertas es lo que hacen los demás de nuestra familia. Cuarta puerta, los maleficios refuerzan el daño cuando las puertas abiertas por el pecado personal no se cierran con arrepentimiento y perdón explícito, permitiendo que el sistema familiar se instalen resentimientos, culpas no sanadas y resistencias espirituales. Es decir, estamos hablando ya del sistema familiar que genera ese estrés y hay maldiciones, hay maleficios, hay ese ambiente en la familia, ¿sí? Entonces hay que descubrirlo en la familia, el maleficio, ¿sí? Quinta puerta, las heridas del seno materno y la infancia se profundizan cuando en el entorno familiar no hay clima de transparencia, perdón, sanación de las faltas, acentuando patrones de negación, miedo y distanciamiento afectivo entre los miembros. Entonces imagínense una familia donde los niños fueron golpeados, abandonados, descuidados. Pues claro que va a generar personalidades frágiles, gentes muy quebradizas, gentes muy vengativas, muy traumadas, muy miedosas. ¿Por qué? Por ese ambiente hostil en las casas. Entonces es importante, como les decía, habrá gente que no va a poder, hay que tenerle paciencia, hay que ayudarle. De otro modo, pues ocupamos tener esa comprensión, ¿sí? Por eso, fíjense que los que más comprenden son nuestras madres, porque ellas saben lo que sufrió el hijo. Entonces, por eso, ¿quién quiere tanto a sus hijos? Una mamá, porque la mamá sabe que el hijo sufrió, ¿verdad? Así entonces es importante como tener ese cariño de madre para todos y comprender a la persona en sus traumas, sus resentimientos, sus defectos, ¿verdad? Bien, solo así se le va a poder ayudar en esta quinta puerta a una persona, ¿sí? Y una persona que no descubre sus averías emocionales, pues nunca va a poder avanzar, ¿sí? Y la sexta puerta, las ataduras ancestrales se hacen más fuertes cuando el pecado personal se normaliza, ¿sí? ¿Qué decimos? Hijo de tigre pintito, así somos en la casa. Y entonces lo normalizamos y no descubrimos que hay ataduras de herencia
que hay malas herencias, ¿verdad? Ay, es que en la casa sí somos todos. Bueno, pero eso no debes de normalizarlo, ¿verdad? Empieza a diferenciarte. Eso vimos en el segundo tema, ¿se acuerdan? La diferenciación, ¿sí? Con Murray, ¿verdad? Bowen. El primer tema fue sobre Salvador Minuchin, sobre el sistema familiar. Y en el segundo tema vimos la diferenciación. Cuando tú empiezas a diferenciarte de tu linaje. Bien, en mi casa son todos así, pero yo voy a empezar a ser diferente. Por eso esta sexta puerta, las ataduras ancestrales se hacen más fuertes cuando el pecado personal se normaliza. Cuando repetimos reacciones, excusas y patrones destructivos que ignoran la llamada a un cambio real, diríamos a una diferenciación, ¿sí? Y cuando nosotros buscamos cerrar puertas y caminar en la vida nueva que Cristo ofrece a cada generación, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Las 6 puertas explicadas desde este tema sobre la necesidad de saber cerrarlas, ¿sí? Hay que saber cerrarlas, pedir a Dios, Señor, ayúdame a cerrar mis puertas, las que yo he abierto, las que han abierto en mi casa, ayúdame a descubrirlas para cerrarlas. Y ahorita ustedes, su escritura va a ser sobre eso, ¿sí? ¿Qué cosas son mis pecados personales? Que pueda escribir ahí rápido. Si he pecado de ocultismo, si he pecado de rencor, qué maldiciones puede venir arrastrando mi familia, qué traumas puede tener mi familia o me generó mi familia, qué he sufrido yo y que estoy como dañado. Si yo soy consciente, empiezo a descubrir mis daños. Y por último, qué ambientes familiares, qué ataduras, herencias hay en mi casa que debo de empezar como a reconocer. Ahí está. Bueno, entonces estamos finalizando esta tercera sesión y estamos buscando reconocer los pecados personales que afectan a la familia, que afectan a la casa, que implantan las ataduras. Estamos buscando identificar los mecanismos de defensa, las justificaciones, las negaciones. Estamos tratando de hacernos más conscientes de nuestras faltas. A veces no queremos aceptarlas, ¿verdad? Decimos, al cabo que no mato y ni robo, ¿verdad? Ya con eso. Y no, hay más faltas que no las queremos aceptar. Y bueno, pues cuando ya empezamos a reconocer las faltas, a descubrir las puertas abiertas, a buscar cerrarlas, entonces ya empezamos un camino de verdadera sanación y buscamos restaurar la familia, el linaje. Por eso esta jornada, esta sesión de hoy, esta tercera charla, nos va a invitar a que empecemos a ser más honestos, ¿sí? Hay que ser honestos. Realmente las puertas abiertas hacen que el enemigo entre y entrando lo dejamos poner ataduras. Eso está pasando en nuestras familias, por eso estamos como estamos. No seamos insensibles. También en la familia hay gentes que son más vulnerables. Los niños son más vulnerables, las personas ancianas, los adultos mayores son más vulnerables y son los que están sufriendo más. Tenemos pues que tener mucha humildad y arrepentimiento y de veras buscar la reconciliación y que Cristo venga y haga su obra en nosotros, ¿sí? Les invito pues a que nos preparemos. Ahorita damos un pequeño momentito para que rapidito escriban sus ataduras, lo que ustedes descubran de ustedes, de su familia, de ustedes, y que así en este recogimiento, ahorita les expongo el Santísimo y cuando ya me digan que ya están listos, ya empezamos. Invito pues a las personas que están con nosotros, que en este momento si van a escribir, escriban de este tema que se ha dado y que así tengamos esta paraliturgia. ¿Qué es pues una paraliturgia? Es como una gran rápida, ¿sí? La rápida yo se las comparto todos los días y les digo, miren, más o menos por aquí pueden revisar su escritura y si algo les sirve, háganlo para que todos los días también trabajen en el cierre de sus puertas y la oración eficaz
sobre sus ataduras. Así pues, entonces, nos invitamos unos a otros para que revisemos esas 6 puertas nuestras, para que revisemos también el tema de hoy sobre el pecado y la necesidad de cerrar esas puertas. Bien, pues hacemos por favor este ejercicio. Si no tienen hoja, pídanla ahorita por favor. Y luego nos alistamos con la oración de protección inicial, página 85, que es donde vamos a empezar, ¿sí? Bien, dejamos un poquito de silencio para prepararnos. Sí, hay que ya poner a Le iba a preguntar, por ejemplo, si yo descubrí que no me gusta que me griten. Vamos a disponernos, hermanos, para la exposición del Santísimo. En este momento se va a exponer el Santísimo. Altísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien y venar por nuestro sumo bien, molado en Salem.
y Él te rinde adoración. Santísimo Señor, que supisteis juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera y con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos pues, hermanos, a acomodar nuestra mente, nuestro corazón ante Jesús. Vamos a reconocer que necesitamos de Él para que las puertas sean cerradas. Necesitamos de Él para que Él haga su obra en nosotros. Invitarlos pues a preparar su escritura con el tema que hemos visto y así entrar en esta paraliturgia. Y estamos dando el tiempo para que completen por favor su escritura. Pueden sentarse. Si alguien ocupa hoja, puede pedirla para que termine de escribir. Y vamos a acercar el agua bendita también. Los que están con nosotros en línea pueden acercarse agua bendita para protegerse. La vamos a tener aquí en medio para quien guste pasar y ponerse agua bendita a la hora que lo necesite, que sienta que lo necesite, y así tener pues el sacramental del agua bendita. Simplemente pueden tomar y ponerse en su cabeza ustedes mismos. Y así, invitarlos pues, hermanos, a hacer nuestra oración de protección inicial, página 85. Si gustan, nos ponemos de pie. Pienso que ya estamos listos. Decimos, por favor: en el nombre de Jesucristo me cubro a mí mismo, a mi familia y a todos los aquí presentes con la preciosa sangre de Jesús. Pido al Señor que envíe sus ángeles para que nos rodeen y nos protejan de toda acechanza del enemigo y de todo espíritu de retaliación o venganza. Virgen María, Madre y abogada nuestra, cúbrenos con tu manto y pídele a tu Hijo que nos selle con su amor y nos libere de todo ataque espiritual. San Miguel Arcángel y todos los coros celestiales, acudid en nuestra defensa y presentad nuestras súplicas a Dios Altísimo. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo, ato y dejo sin poder a todos los espíritus malignos y fuerzas del mal que intentan perturbar este encuentro, nuestras familias, nuestros hogares o nuestra comunidad. Ordeno en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre que todos ellos se aparten y sean llevados a los pies de Cristo para que Él disponga de ellos según su voluntad. Señor, límpianos de toda tristeza, desesperanza o negatividad que haya podido haberse adherido a nosotros por heridas, influencias externas o pecados.
Llénanos con tu Espíritu Santo, fortalécenos en la fe, visítanos con tu luz, tu alegría y tu paz. María, Madre de la Iglesia, y San José, custodio de la Sagrada Familia, intercede por cada uno de nosotros y por todas nuestras familias, para que este taller sea ocasión de bendición, sanación y liberación para la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración del profeta Daniel. Siéntense, haremos a 2 coros. Empezamos de este lado conmigo. Decimos: Señor Dios, grande y temible, que mantienes la alianza y la fidelidad con los que te aman, cumple tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido delitos y crímenes. Nos hemos rebelado, apartándonos de tus mandamientos y de tus normas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, príncipes, padres y a todo el pueblo. Tú, Señor, tienes razón, pero nosotros hoy estamos cubiertos de vergüenza, todos por haber pecado contra ti. Señor, la compasión y el perdón te pertenecen. Aunque hemos pecado contra ti, no hemos obedecido a la voz del Señor nuestro Dios, ni seguido sus leyes que nos ofreciste por medio de tus siervos los profetas. Escucha, Señor, la oración, la súplica de tu siervo. Por amor de ti mismo, mira con benevolencia a tu santuario de su lado. Inclina, Dios mío, tu oído y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras ruinas y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. No presentamos nuestras súplicas apoyados en nuestras justicias, sino en tu gran compasión. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa por amor de ti mismo. No tardes en socorrernos, porque tu nombre se invoca sobre tu pueblo. Amén. Pasamos al cierre pues de las puertas. Ahí en ese número 3 solamente explica lo que vamos a hacer. Ya se hicieron pues las escrituras para reconocer esas verdades en nosotros, para renunciar o para perdonar, para pedir a Cristo que Él reciba esos pecados, esas ataduras en nosotros. Y así les invito pues a que pasemos a esta disposición de reconocer las situaciones particulares que cada uno ha estado discerniendo a lo largo de esta sesión. Cerramos la primera puerta, que es la puerta del pecado. Seguimos a 2 coros, la oración de reconocimiento e iluminación. De este lado, por favor. Señor Jesús, me postro, digan conmigo, 91, página 91. 91. Señor Jesús, me postro ante tu presencia, reconociendo con humildad y verdad que el pecado en mi vida y en la de mi familia ha traído oscuridad, división y dolor a nuestro linaje. Te pido que cada actitud, palabra o acción con la que hemos abierto puertas al mal, egoísmo, indiferencia, mentira, omisión, orgullo, impureza, injusticia, violencia, idolatría, desobediencia, resentimiento, abuso o cualquier otro pecado que a lo largo de generaciones nos ha alejado de ti. Espíritu Santo, ven, muéstranos todas las realidades que nos necesitan sacar a la luz para que nuestras familias sean verdaderamente libres. Pasamos al momento de renuncia o de abjuración. Inician ustedes, por favor. En el nombre de Jesucristo, renuncio a cada uno de los pecados personales y familiares que hoy reconozco.
Renuncio al orgullo, la soberbia, la rebeldía, la mentira, la agresividad, la falta de amor, la impureza, la omisión, la venganza, el abuso, la pereza, la injusticia y todo pecado que se me haya mostrado. Abjuro de toda costumbre, patrón, hábito o justificación del pecado que se haya inculcado en mi vida y en mi familia. Pido la gracia de perdonar a quienes han pecado contra mí y me perdono a mí mismo por mis caídas. Invoco la fuerza de la sangre de Cristo para romper toda consecuencia, herida o cadena que haya dejado el pecado en mi historia y mi familia. Dejamos un momento en este momento para que cada uno haga de forma concreta y personalizada su renuncia o abjuración. Estamos cerrando la puerta del pecado. Y pasamos a la oración de clausura solemne. Y la hacemos de pie, por favor. Continuamos de este lado. Decimos: Señor Jesucristo, a tus pies coloco hoy todos los pecados nombrados y los que solo tú conoces, pidiéndote que los laves y rompas junto a sus ataduras y consecuencias con tu sangre redentora. Declaro que renuncio y abjuro de todo pecado y toda atadura heredada o personal. Que vendes con tu espíritu cada puerta ahora cerrada, llenando mi vida y la de mi linaje con tu luz, tu perdón y tu paz. Que ningún pecado tenga más poder en nuestra historia. Proclamo que en ti somos libres, restaurados y llamados a la bendición. Amén. Nos sentamos y revisamos ahora lo que se haya escrito sobre la segunda puerta, concluimos lo que se haya hecho sobre la primera puerta del pecado y ahora pasaremos a la puerta del ocultismo. Cierre de la segunda puerta, ocultismo y maleficios en el sistema familiar. Hacemos la oración introductoria de reconocimiento. Empiezan ustedes. Señor Jesús, hoy reconocemos ante tu presencia que a lo largo de la historia de nuestra familia, consciente o inconscientemente, hemos abierto la puerta a influencias espirituales ajenas a tu espíritu por prácticas ocultas, supersticiones, rituales y pactos contrarios a tu voluntad. Ven, Espíritu Santo, y muéstranos en sí nuestro linaje. Existen objetos, costumbres, creencias o experiencias de ocultismo, adivinación, brujería o maleficios que debemos hoy reconocer y entregar y renunciar. Este es un momento de verbalización y entrega en el que hemos de pedir a Dios honestidad para si hay prácticas, pactos, costumbres o heridas relacionadas con el ocultismo. Y así entrar pues en esa conciencia que a veces no tenemos y descubrir si hay esas fuerzas espirituales extrañas a la fe cristiana. Si en tu casa hay amuletos, si hay quienes tienen a la satánica muerte o hay cualquier otra cosa que sea relacionada con el ocultismo, decimos todos: Señor, hoy identifico y te entrego toda práctica o influencia de ocultismo, brujería, superstición, idolatría, pactos secretos, adivinación o maldiciones heredadas o participadas en mi familia.
y hacemos la renuncia y abjuración expresa. Empezamos nosotros. Decimos: en el nombre de Jesucristo, renuncio a cualquier espíritu de ocultismo, adivinación, magia, brujería, superstición, pacto de sangre, idolatría, invocación de espíritus y todo lo que no proviene del Espíritu Santo. Abjuro y rechazo toda práctica, palabra, costumbre, objeto o alianza con el mal, consciente o inconsciente, que haya tenido impacto en mi vida o en la de mi linaje. Rompo y cancelo toda maldición, conjuro, sello, consagración, hechizo y atadura espiritual ajena a Cristo, y reclamo la limpieza y bendición que provienen solo de Dios. Nos ponemos de pie para hacer esta oración de cierre de la puerta. Empiezan ustedes. Señor Jesucristo, por tu sangre y tu santa cruz, renuncio con toda claridad a cualquier influencia, objeto, pacto, palabra o práctica de ocultismo y superstición en mi vida y en mi familia. Rompe y destruye por tu poder y autoridad cualquier vínculo, herencia o cadena espiritual ajena a ti que oprima nuestro linaje. Corta con el poder del Espíritu Santo toda sombra, maldición, sello y consagración no bautismal, y sella nuestra historia bajo la luz, la paz y la autoridad de tu nombre. Ven, Espíritu Santo, llena todo vacío y sana toda huella de error, confusión o división provocada por el ocultismo en nuestra familia. Proclamamos que en Cristo somos verdaderamente libres y que su bendición renueva la casa, la herencia y el futuro de nuestra familia. Amén. La siguiente oración la hacemos todos. Padre Santo, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, rompo toda atadura y renuncio a cualquier influencia del mal sobre mi familia. Renuncio al ocultismo, la brujería, la adivinación, la magia y el espiritismo. Te pido que vendas nuestra familia con tu luz y tu espíritu, que limpies con tu amor todo lo que no viene de ti. Perdona a mis antepasados por cualquier alianza consciente o inconsciente con el mal. Que tu bendición regrese sobre nuestra familia y que vivamos libres en Cristo. Amén. Siéntense, por favor. Nada más vamos a hacer esta tercera puerta para que ya luego pasemos a las páginas finales. Yo les voy a indicar cuáles. Entonces nos preparamos con la tercera puerta, que se refiere al rencor y a la falta de perdón. Iniciamos de este lado. Señor Jesús, reconocemos humildemente ante tu presencia las veces en que el rencor, los resentimientos no sanos y la herida de falta de perdón han herido y dividido a nuestra familia, impidiendo vivir en comunión, paz y reconciliación. Ilumina, Espíritu Santo, nuestra memoria y nuestro corazón para ver con verdad y humildad quiénes son las personas y los hechos con los que necesitamos perdonar o pedir perdón, y danos la fe y el valor para entregarte ese dolor. Es un momento pues de entrega y de verbalización, de revisar allí su escritura sobre lo que tiene que ver con el rencor y la falta de perdón, con los resentimientos, con las heridas, con los traumas que nos provocó precisamente una manera de ser violenta, con actitudes pues de enojo y que nos bloquean y no nos dejan reconciliarnos. Estamos ya en la página 98 y decimos:
Todos. Señor Jesús, identificado, y te entrego el rencor, los resentimientos, las heridas que han marcado mis vínculos familiares. Te ofrezco todas las dificultades para perdonar o pedir perdón y reconozco la necesidad de tu misericordia para ser libres y nuevos. Haremos pues ahora la renuncia y la petición de abjuración expresa, que es la renuncia. Decimos los del otro lado, por favor, empiezan. En el nombre de Jesucristo renuncio a toda raíz de rencor, enojo, resentimiento, odio o juicio que he guardado en mi corazón y que afectan mi linaje. Rompo y rechazo cualquier palabra, deseo, gesto o pacto explícito o implícito de falta de perdón y anulo toda herencia de amargura y división que se haya transmitido en mi familia por no reconciliarnos a tiempo. Toda cadena espiritual, emocional y relacional que mantengan heridas cerradas, amistades, y pido a Dios la gracia de perdonar, ser perdonado y restaurar la comunión familiar. Vamos a hacer esta oración solemne de la sierra de esta tercera puerta, poniéndonos de pie. Decimos: Señor misericordioso, pongo en tu cruz compasivo todo resentimiento, enojo, rechazo, palabra y acto que he dividido o herido a mi familia, mi linaje, mis padres, hermanos y antepasados o a mí mismo. Renuncio en tu nombre a cargar el peso de heridas no sanadas y a perpetuar el rencor o la dureza del corazón. Pido que rompas toda cadena de falta de perdón y hagas brotar en nosotros la fuerza para la compasión y la reconciliación y la unidad auténtica. Derrama tu espíritu de sanación, permítenos llorar lo que no supimos soltar y abrirnos por tu gracia al milagro del perdón, la comunión y la paz. Que ninguna herida quede sin entregar y que desde hoy, por tu amor, renazca la unidad y la esperanza en nuestro hogar. Amén. Seguimos todos. Señor Jesús, pongo ante ti todos mis rencores y los dolores guardados en mi corazón y en el de mis seres queridos. Dame la fuerza para perdonar y pedir perdón. Inunda mi corazón con tu compasión y tu amor. Sana las heridas que el rencor ha causado en mi familia. Que tu Espíritu renueve nuestra capacidad de reconciliación y restablezca la comunión perdida. Amén. Siéntense tantito porque ahorita vamos a omitir pues los rezos de las otras tres puertas, después las haremos y vamos ahora a pasar a la oración conclusiva de la página 111. Dice oración conclusiva de las 6 puertas. Es el rito de entrega y presentación. Vamos pues en su momento a hacer la colecta de las hojas, de las listas, y vamos así a ponerles agua bendita a esas hojas. Y vamos ahora a depositar esas listas que me van a traer aquí para ponerles agua bendita y a ponerlas ahí enfrente ante el Santísimo para pedirle a Dios que Él recoja todas esas ataduras nuestras, esos pecados que estamos reconociendo y que tenemos que aprender a descubrir la puerta y cerrarla y pedirle a Jesús que Él anule las consecuencias de haber tenido esa puerta abierta, y esas consecuencias son ataduras que puede ser que todavía no se manifiestan. Eso es importante, que no porque no ha pasado nada, no por eso no va a pasar. Sí va a pasar,
Si no sabes a tiempo cerrar la puerta, a tiempo dejar que el Señor te sane y te libere, ¿sí? Entonces ahorita estamos haciendo esa colecta de las situaciones que hemos descubierto. Si no alcanzaron a escribirlo todo, hagan esa entrega personal de esas consecuencias. Me traen el agua bendita para ponerle y así las ahí déjalas en medio. Sí. Y los invito pues a quienes puedan arrodillarse para concluir esta adoración y esta entrega. Estamos ya en la página 112 y seguimos a dos coros, por favor. Empieza al lado derecho conmigo. Decimos: Señor, me presento ante ti, Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con humildad y gratitud. Reconozco por tu gracia mis pecados, las ataduras que han afectado mi vida y la de mi familia. Me arrepiento sinceramente de todos mis pecados, de todo odio, resentimiento, trauma y miedo. Pido perdón, Señor, y suplico tu misericordia para mí, para mis antepasados y descendientes. Renuncio a toda relación maligna, consciente e inconsciente. Coloco la cruz de Jesucristo en medio de mi linaje, declarando que toda nuestra historia pasada, presente y futura pertenece a Cristo para siempre. Confieso y pido perdón por cualquier vínculo con el ocultismo. Presento ante ti, Señor, todo acuerdo, pacto, maldición que ha dañado a mi familia, cubriéndolo todo con la sangre preciosa de Jesús. Reconozco toda atadura familiar, conocida o desconocida, y me arrepiento por los pecados propios y ajenos que han traído cargas espirituales. Invoco a San Miguel Arcángel, defensor celestial, para que nos proteja de toda acechanza del mal, y suplico que por el poder que Dios le ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los espíritus malignos. En el nombre de Jesucristo, confío en la eficacia de su redención para cancelar y destruir toda atadura, acuerdo o maldición sobre mi linaje. Que el poder de Cristo libere nuestros corazones y vidas, nos sane y nos restaure plenamente. Señor, en tu nombre te suplico que por la infinita misericordia y por la fuerza de tu gracia, desates y liberes ahora. En este momento pronuncian su propio nombre, el de su familia, para que efectivamente estas oraciones reclamen y cobren las gracias que estamos suplicando. Decimos: para que nos libres de toda atadura, pecado, maleficio o influencia del enemigo. Tú que con tu sangre nos redimiste y diste autoridad sobre los espíritus impuros, actúa ahora sanando, restaurando y llenando este corazón con tu amor y con tu paz. Señor Jesucristo, reclama la eficacia de tu sangre y la plenitud de tu espíritu, que toda opresión o mal instalado en esta vida y en su entorno sea destruido. Tú que viniste a liberar los cautivos y a sanar a los afligidos, obra ahora tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador y Redentor. En tu nombre confiamos y esperamos. Amén. Después vamos a pasar a hacer esta quema de estas hojas, porque ya están puestas en la sangre de Cristo que nos ha recogido esas faltas que le estamos entregando.
Decimos todos de pie: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Hermanos, ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor y Dios nuestro, que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos debemos de profesar, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a invocar al Espíritu Santo para que venga a aquellas áreas de nuestra vida, de nuestra familia, donde antes no lo dejábamos entrar. Decimos: ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos la oración de protección final. Todos. Señor Jesús, gracias por tu maravilloso ministerio de sanación y liberación. Gracias por las sanaciones que has hecho y por las que harás hoy, como resultado de nuestra oración. Sabemos que la enfermedad, la maldad que enfrentamos son mayores que lo que nuestra humanidad puede soportar. Por eso te pedimos que nos limpies de toda tristeza, negatividad o desespero que hayamos adquirido. Si hemos sido tentados al enojo, impaciencia o lujuria, límpianos de esas tentaciones y reemplázalos con amor, gozo y paz. Si algunos de espíritus, esos malignos, se nos han adherido o nos han oprimido de alguna manera, en tu nombre, Jesús, ordeno a todos los espíritus de tierra, aire, fuego, agua, infierno, naturaleza, salir ahora e ir directamente a Jesucristo para que Él disponga de ellos según su voluntad. Ven, Espíritu Santo, renuévanos, llénanos nuevamente con tu poder y tu vida y tu alegría. Fortalécenos donde nos sentimos débiles y revístenos con tu luz, llénanos con tu vida. María, Virgen Santísima, Madre de Jesús y Madre nuestra, San Miguel Arcángel, te damos gracias por tu intercesión por cada uno de nosotros. Señor Jesús, envía tus santos ángeles para ministrarnos y proteger a nuestras familias. Guárdanos y protégenos de todas las enfermedades, daños y accidentes. Danos siempre un viaje seguro. Te alabamos ahora y por siempre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te pedimos todo esto en el santo nombre de Jesús, para que Él sea glorificado. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio. Reprímele, Dios, te suplicamos. Tu príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos ya terminando, hermanos, tercera sesión, y los invito a prepararnos para las que siguen. Y quiero pues también invitarlos para que vayamos como reprogramando las fechas. Por ahí está enero, que hay un evento en la parroquia, que es un congreso musical, un concierto musical, que lo pensemos si se va a dejar para el 10 de enero o lo anticipamos o lo posponemos. Sí, luego lo discernimos aquí con los coordinadores. También en abril hay una ida a Talpa,
con motivo de la traída de la Virgen de Talpa. Igual también lo vamos a tener que posponer ese taller en esos dos días, por favor. Lo revisamos si es posible 10 de enero o también el 11 de abril. Esas dos fechas están como para revisar en qué momento podemos cambiar este encuentro, ¿sí? Lo demás, si Dios quiere, va a seguir como está. Dios les bendiga, gracias a quienes nos están acompañando. Continúa aquí el grupo de adoración nocturna con la reunión de hoy, la adoración nocturna con nuestro Señor. Gracias, buenas noches a todos.